Buenas noches, estimado doctorante del doctorado Gerencia Avanzada, perteneciente al programa de Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional ubicado en San Fernando, Estado Apure. Estimado doctorante de Gerencia Avanzada, que este grupo está ubicado en Calabozo, Estado Guárico, donde actualmente estoy impartiendo el subproyecto Planificación Política y Gestión Pública y Empresarial. Quiero presentar algunos tips sobre el gerente y el pensamiento estratégico. Ustedes como futuro gerente o doctores en gerencia avanzada tienen que manejar todas estas herramientas de planificación. Y una de las cosas fundamentales para todo gerente es comprender y entender muy bien el pensamiento estratégico que debe tener una organización o que debe desarrollar una organización, el pensamiento estratégico que debe tener una empresa, el pensamiento estratégico que debe tener todo ser humano o todo gerente, que debe actuar por intuición muchas veces, de aplicar estrategias para que las metas y los objetivos de la organización se puedan alcanzar. El pensamiento estratégico tiene que ver con el futuro de la organización. Un pensamiento estratégico que está en la mente del gerente. Un pensamiento estratégico que está en la mente del gerente que está ubicado, valga la redundancia, en la alta gerencia. Porque toda estructura funcional o toda organización tiene tres niveles gerenciales. La alta gerencia, la gerencia media y la gerencia operativa. El pensamiento estratégico se puede decir que nace en la alta gerencia, porque es allí donde se formula la filosofía de gestión de la organización. Esa filosofía de gestión que es importante en toda empresa, en toda organización, para que valga la redundancia, la empresa pueda funcionar, para que los objetivos, las metas diseñadas por el gerente medio se puedan cumplir, tienen que acatar esa filosofía de gestión que se presenta en la alta gerencia. Los gerentes ubicados a ese nivel tienen esa responsabilidad de rediseñar o diseñar la filosofía de gestión de la organización. Es decir, cuál es la misión, cuál es la visión de la organización, cuáles son los lineamientos, cuáles son las directrices, las estrategias, la imagen objetiva de la organización y esos principios y valores que debe tener toda organización. Esa filosofía fortalece el pensamiento estratégico que debe manejar todo gerente. El gerente piensa en el futuro, es decir, el pensamiento estratégico está en pensar en el futuro de la organización, no pensar en el corto plazo, porque en el camino pueden suceder muchas cosas. Por eso es que ese pensamiento está latente en el gerente, ese pensamiento de cómo lograr, cómo ser más productivo la organización, cómo involucrar a todo el personal que se identifique con la organización, cómo ser más competitivo, cómo obtener mayor rentabilidad. Ese pensamiento siempre está latente en la mente del alto gerente para que las cosas o para que los objetivos se puedan lograr. Necesariamente ese pensamiento estratégico es indispensable. Si no existe un pensamiento estratégico dentro de la organización, manejado lógicamente por la alta gerencia, no va a lograr los resultados que se esperan obtener en un momento determinado. Ese pensamiento estratégico permite definir el plan funcional de la organización. Es decir, da las pautas, da las directrices para que el gerente medio
ya sea por ejemplo el gerente de producción, de finanzas, de recursos humanos, de mercadotecnia, pueda formular su plan funcional, porque es allí donde, tomando en cuenta esas directrices emanadas de la alta gerencia, esas políticas, el gerente medio va a definir sus metas que espera lograr en el mediano plazo. El pensamiento estratégico de, que debe manejar la organización o que debe manejar el gerente tiene que ser el largoplacista, un pensamiento de qué se espera de la organización dentro de 20, 30, 40 años. Es aquí donde el gerente entiende y comprende que o tiene conocimiento de planificación y piensa en la planificación prospectiva, porque tiene que pensar en diseñar escenarios futuristas. ¿Qué escenarios es importante diseñar para que las ventas sean mayores, para que se pueda pensar en una mejor tecnología, para que se pueda pensar en ser más competitivo? Entonces ese pensamiento estratégico está allí. Ninguna organización, me atrevo a decir, puede funcionar como debe ser si los gerentes no tienen claro el pensamiento estratégico de la organización. Repito, es decir, hacia dónde va la organización, qué se espera de la organización a largo plazo. Por eso es que en el caso de Venezuela hemos observado de las más de 20.000 empresas, casi todas desaparecieron. Y a lo mejor da a pensar que la culpa es del Estado venezolano, que la culpa es, siempre hay un culpable, pero no es así. Porque si en verdad estas pequeñas o medianas empresas cuentan o han contado o tienen una planificación y tienen claro el pensamiento estratégico hacia dónde va la organización, lógicamente que no pueden cerrar sus puertas, tienen que mantenerse, porque no todo es ganancia. Hay momentos determinados que la organización o la empresa no tiene beneficio, a lo mejor mantiene su punto de equilibrio, es decir, el gasto, cubre los gastos, pero eso no quiere decir que va a desaparecer. Eso permite más bien de hacer reajuste entre la organización. ¿Cómo yo reajustar? Reajustar la filosofía de gestión, qué nuevas políticas se pueden aplicar, pensar estratégicamente cómo actuar. Yo siempre coloco como ejemplo el momento de crisis es cuando se produce más, se crece más. Yo he observado, por ejemplo, la empresa Polar, cómo la empresa Polar se hizo más millonaria en momentos de crisis, porque tenían claro cuál era su pensamiento estratégico, hacia dónde va. Porque cuando la organización, por medio del alto gerente, define el pensamiento estratégico, estudia alternativas, posibles estrategias, posibles escenarios, porque no todo se puede lograr, pero lo importante es mantener la organización de la empresa con las puertas abiertas y que sea competitiva. De manera que la Polar se hizo más rentable, se hizo más millonaria en momentos de crisis. Eso, eso da que pensar que en verdad ellos en primer lugar trabajan muy bien con la planificación estratégica. De allí han salido los mejores gerentes, inclusive Gustavo Rose, que fue ministro de Educación muchos años atrás, fue gerente general de la Polar. Es decir, siempre las organizaciones, cuando tienen claro la visión, cuando tienen claro el futuro de la organización, siempre piensan en primer lugar en sus recursos humanos, piensan en sus gerentes, cómo preparar bien el gerente y que el gerente pueda asimilar lo que se espera de la organización. Yo siempre pensaba por qué, por ejemplo, muchos años atrás, los productos alimenticios de la Polar eran tan económicos. La salsa, la mayonesa, casi todos los productos, la mantequilla, etcétera, eran muy económicos. Yo siempre pensaba, pero eso no cubre el costo de producción. Pero después de mucho tiempo me di cuenta que ellos estratégicamente actuaban muy bien. Primero crecían en el mercado, indistintamente que no les daba ganancia, pero tenían un producto líder.
que era la cerveza. Y prácticamente ahí donde estaban las grandes ganancias, que cubrían la parte alimentaria y mantenía una ampliación de clientes en el mercado. Eso es pensar estratégicamente. Las organizaciones, para que se mantengan vivas, para que puedan crecer, tienen que tomar dos cosas fundamentales. En primer lugar, tener claro lo que es la filosofía de gestión. Y una filosofía de gestión que prácticamente va a permitir que la organización funcione como debe ser. Y otra de las cosas claras que debe tener la organización es el pensamiento estratégico. ¿Cómo desarrollar estrategia que va a permitir que la organización siempre va a estar constantemente en, la empresa va a estar constantemente activa, va a lograr las metas, va a lograr los objetivos, porque el éxito de una organización depende de los gerentes. Si el gerente, repito, está claro dentro de su organización, cuál es su papel, cuál es su rol, qué le compete como gerente de la organización, lógicamente que la organización va a tener éxito y la empresa va a tener éxito, los gerentes van a tener éxito, porque todos, indistintamente el nivel, juegan un papel fundamental. Pero no se puede un gerente medio, un gerente operativo actual, si no conoce el pensamiento estratégico que se ha definido en alta gerencia. Un gerente medio tiene que conocer muy bien cuál es la filosofía de gestión de la organización. Y uno observa en la práctica por qué en el sector público, por ejemplo, la mayoría de los gerentes no están identificados con, con la organización o con la responsabilidad que le ha asignado el Estado venezolano. Y uno se pregunta, ¿es culpa de quién? Bueno, es culpa de que en verdad los que toman decisiones deben pensar en dar las pautas, dar las directrices, definir las políticas de que el gerente debe tener claro cuál es su rol dentro de la organización en el sector público. Si todos los gerentes estuviesen claro cuál es su papel, yo creo que la realidad del país también sería otra. Porque yo a veces pienso que al país tiene todo, como lo he explicado en muchas oportunidades. Tiene recursos naturales, tiene un recurso humano altamente capacitado en casi todas las regiones, pero se necesitan gerentes idóneos, gerentes que tengan la capacidad de entender y comprender la realidad del país y la realidad de la organización y la realidad de acuerdo a su responsabilidad que va a tener. Por eso, estimado doctorante, usted juega un papel importante. El país necesita miles o cientos de gerentes, doctores, gerentes, para que coloquen también hagan su aporte al Estado venezolano para que se pueda lograr, pues para que el Estado venezolano sea altamente productivo o para que el Estado venezolano pueda reactivar como debe ser el aparato productivo. Se necesita gerente. Y ustedes son los llamados a participar a nivel regional, a nivel sectorial y a nivel nacional. Por eso es que me atrevo a decir que las tesis doctorales de ustedes tienen que estar en presentar modelos que le den respuesta o que sean modelos gerenciales que permitan solucionar los problemas de una región o del país. Recuerden ustedes que cada región tiene sus propias características fisiográficas, cada región tiene su propia realidad y cada región necesita doctores en gerencia o capacidad gerencial para que salga adelante. Ninguna región
puede quedarse acéfala en cuanto al aspecto productivo. Apure, el estado Apure tiene sus características, necesita un perfil gerencial. El estado Guárico tiene sus características, necesita un perfil gerencial. El país necesita un perfil gerencial a nivel global para que pueda visualizar lo que se espera, lograr lo que se espera de respuesta para que el país sea próspero, para que el país sea altamente productivo. Yo tengo años repitiendo, muchos años, que las intenciones del Estado venezolano está el plan global, está todo, pero necesitamos gerentes que se identifiquen con la realidad del país. Necesitamos gerentes que sean cooperativos, necesitamos gerentes que en verdad puedan participar para que la región o el país salga adelante. Y ustedes, doctorantes, futuros doctores, son los llamados a participar. Porque también hay tres cosas fundamentales que debe manejar todo gerente. Y la parte de planificación, conocer en primer lugar la realidad, lógicamente basado en un análisis situacional, no tomar decisiones sin tener una base, no tomar decisiones sin conocer qué es lo que quiere, por ejemplo, el Estado venezolano o lo que quiere la región, tomar decisiones en función de una necesidad, de una realidad. Por eso hay que planificar, hay que tratar de que ese plan global o ese plan sectorial se pueda concatenar con el plan global del Estado venezolano. Nada se puede hacer si no se toma en cuenta las directrices o los grandes lineamientos que están en el plan global del Estado venezolano, porque el Estado venezolano da las pautas. Tanto el sector público como el sector privado tienen que acatar o tomar en cuenta esa planificación global para que ellos puedan participar de acuerdo a lo que están dando al país o a lo que están produciendo. Eso es importante. Necesariamente entonces, estimado gerente, usted tiene que manejar muy bien lo que es el pensamiento estratégico de la organización, lo que es el pensamiento estratégico de la empresa. Es decir, repito, el pensamiento estratégico es pensar en el futuro de la organización. El pensamiento estratégico es pensar en el futuro del país, en el futuro del Estado o de la región. Eso es un pensamiento estratégico que toma como base lo que es la filosofía de gestión de la organización. De manera que el gerente es fundamental para que el país pueda caminar, para que el país se pueda enrumbar. El país necesita gerentes que tengan formación, tengan capacidad y que tengan esa motivación de identificarse con lo que espera que el Estado venezolano, que lo que espera el Estado venezolano se pueda hacer para que sea altamente productivo. Si se logra con la participación de los gerentes conjuntamente participando en un equipo multidisciplinario, el país va a ser otro. Porque los técnicos lo tenemos, todas las herramientas económicas las tenemos, lo que necesitamos son gerentes intuitivos, gerentes con formación, con capacitación y con un conocimiento integral que le permita dar respuesta a lo que requiere la organización y a lo que requiere el Estado venezolano. De manera, estimado doctorante del doctorado en gerencia avanzada, son ustedes los llamados a participar presentando nuevos modelos como tesis doctoral de cómo sacar el país adelante, un modelo gerencial, cómo sacar una región, cómo sacar un sector. Ustedes son los llamados. Ustedes tienen una alta responsabilidad para que el país pueda enrumbarse como debe ser,
para que la región pueda enrumbarse como debe ser. Repito, se necesitarán cientos de gerentes que a lo mejor no lo tenemos a nivel doctoral, pero son ustedes los pioneros o son ustedes los primeros en participar y proyectar la importancia de la gerencia ante una situación que se le espera dar respuesta a nivel nacional o a nivel regional. Espero que estos pequeños tips del gerente y el pensamiento estratégico sirva de reflexión, sirva de, sirva de reflexión más que todo para la toma de decisiones, no tanto en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Muy buenas noches, estimado doctorante de gerencia avanzada ubicada en Calabozo, Estado Guárico. Espero que estos pequeños tips sirvan para que usted piense un poco más de una manera intuitiva de la importancia de actuar como gerente para buscar solución a los problemas del país y a los problemas de la región. Muy buenas noches.